¿Qué tal, chicos? Vamos a empezar la explicación de esta pequeña clase. En esta ocasión vamos a tratar los temas de las actividades 13 y 14 para esta semana número 7 de clases. Recuerden que queda de esta una semana más para terminar lo que es el segundo parcial. Vamos a checar rápido de qué tratan los temas de los cuales van a hacer ustedes las actividades 13 y 14. Muy importante, pongan atención a todo esto. No es difícil, solamente que hay que seguir ciertas reglas para poder ir haciendo las actividades, pero no en sí no es difícil el tema. Vamos a ver el tema del pasado simple del inglés, el cual el pasado simple pues es un tiempo gramatical utilizado en inglés y también en español. Hace referencia a ciertas acciones que ya ocurrieron con anterioridad y que ahora pues ya no se siguen haciendo, o sea, iniciaron en el pasado y terminaron en el pasado, ¿sí? Por eso se le llama pasado simple, un pasado limpio, un pasado donde se hicieron las cosas y ahora en el presente pues ya no se hacen, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando dices yo comí una hamburguesa, ¿no? Entonces estamos diciendo que pues ya lo comimos, ya tiene rato que lo comimos y ahorita estamos haciendo otra cosa, ¿no? Muy bien, para entender este tema del pasado simple y cómo armar las oraciones, antes que nada debemos saber algo muy importante, lo que son los verbos regulares y los verbos irregulares, ¿sí? Algo a tener muy en cuenta, ¿sí? Es que estos verbos regulares e irregulares solamente se utilizan en la forma afirmativa de una oración, ¿sí? Solamente se utilizan en la forma afirmativa como verbos base o verbos principales de una oración. En las formas negativa e interrogativa no se utilizan, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a explicar rápido qué son los verbos regulares, qué son los verbos irregulares, ¿no? Como sabemos, en el presente, pues hay una lista de verbos, por ejemplo, el verbo cut, cortar, el verbo play, tocar o jugar, el verbo study, estudiar, ¿no? Una lista de verbos. Cada uno de esos verbos, cuando nosotros los pasamos a pasado, ¿sí? Se escriben de una forma diferente a como se escriben en presente. Así como nosotros hablamos en español, decimos yo estudio, en pasado yo estudié. Entonces estamos cambiando la escritura y también estamos cambiando la pronunciación, ¿no? Entonces, en este caso, el verbo regular, que es el primero, generalmente solo se les agrega una ed al final del verbo, ¿sí? En este caso, los verbos regulares. Por ejemplo, la palabra o el verbo want, que significa querer, en pasado termina con wanted, ¿no? Esa es la característica principal de los verbos regulares, que cada vez que nosotros veamos una lista de verbos en pasado, todos los que terminen con la terminación ed son verbos regulares, ¿sí? Número 1, ¿sí? Hay ciertas reglas que nosotros debemos de considerar para nosotros armar esos verbos en pasado, ¿no? La número 1 me dice que todos los verbos que terminen en les vamos a agregar la letra D al final, ¿sí? ¿Qué se refiere a eso? Por ejemplo, si yo tengo el verbo use, que significa usar en español, cuando yo lo pase a pasado, ¿qué va a pasar? Solamente le agrego una D al final, used, ¿no? Y estamos considerando que el verbo está terminando en ed, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Solamente le agrego la letra D porque el verbo en sí, en infinitivo o en presente, podemos decirle, termina con la letra E. El segundo caso, me dice, segunda regla, me dice, todos los verbos que terminen en consonante más Y, da como resultado que nosotros cambiamos la Y
por una I y agregamos la terminación ed. ¿Sí? ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es un ejemplo de este? Por ejemplo, la palabra, la famosa study, lo que ustedes hacen, ¿no? Diario en su casa, estudiar, ¿no? Estudiar, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Termina en consonante? Sí, termina en consonante, que es la letra D. ¿Termina en Y? Sí. ¿Sí? Termina, y entonces se aplica esta regla. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a escribirlo todo, solamente que cambiamos la letra Y por una Y, y agregamos la terminación ed, ¿no? Y quedaría como studied, ¿sí? Y eso es todo, ¿sí? ¿Sí? Como se van fijando, no solamente es agregar ed al final, generalmente sí, pero no todos aplican, ¿no? La número 3 es terminan en vocal más y agregamos ed. ¿Cuál sería un ejemplo de este? Ejemplo, el tan sonado play significa ¿qué? Jugar o tocar, ¿sí? Y ¿cómo quedaría? Si me están diciendo que termina en vocal, el vocal es la A y termina en Y, aquí está, si está aplicando la regla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir todo, solamente que agregamos la letra, la terminación ed, ¿sí? Playa, ¿sí? Estas dos reglas son muy parecidas, ¿no? Solamente que uno si termina en consonante más y el otro en vocal más y. Se hacen dos cosas diferentes. La número 4 me dice que si termina en una vocal tónica más consonante, duplicamos la última letra y agregamos la terminación ed. Esa regla es un poquito más rebuscada, de esa casi no hay, pero en los casos que aplique pues debemos saber cómo realizar esa conversión, ¿no? Un ejemplo, este es un ejemplo igual muy importante, el verbo stop, que significa detener, o parar. ¿Qué pasa? ¿Termina en una vocal tónica? Sí, entonces, ¿a qué se refiere? En la palabra stop, como sabemos, es una sílaba, stop, ¿sí? Stop. Al ser una sílaba, pues la única vocal, pues es la vocal tónica, en este caso es la letra O. Entonces, ¿es vocal tónica? Sí. ¿Termina en consonante? Sí, porque la consonante es la letra P, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, vamos viendo ahorita que se aplica. Entonces, agregamos todo y vamos a respetar la regla. La regla me dice, duplicamos la última letra y agregamos ed. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a escribir la P y agregamos la terminación ed. Entonces, en pasado, stop, stopped, ¿no? I stop, me detengo, I stopped, me detuve, ¿sí? Y eso es todo. Y aquí hay dos casos que podemos estar checando. Por ejemplo, no aplica, es muy parecido, pero no aplica cuando, por ejemplo, con el verbo open, que es abrir, ¿qué me dices? Termina en vocal tónica. Aquí estamos viendo que este open tiene dos sílabas, O y pen, ¿sí? La vocal termina en vocal tónica open, no, ¿sí? Porque la vocal tónica es la O, ¿sí? No se pronuncia open, se pronuncia open, entonces no aplica para este caso, ¿sí? Otro caso que no aplica, ¿sí? Que es muy parecido, que no aplica también, es el cook, que significa cocinar. Y estamos viendo, ¿termina en una vocal tónica? Sí, termina en vocal tónica. ¿Termina en consonantes? Sí. Ustedes se preguntarán, sí está aplicando. Sí, pero chequen bien que dice aquí, una vocal tónica. En este caso, cook son dos vocales tónicas, entonces tampoco aplica, ¿sí? Los dos casos, y hay otros que no entrarían. Y si no entran aquí, pues entran en la regla base, que es la regla 5, lo que vamos a ver ahorita, que para los demás casos solamente agregamos ed, como por ejemplo el verbo será crash, ¿sí? El verbo crash, ¿aplica la 1, termina en e? No. ¿Aplica la 2, termina en consonante más y? No.
Aplica la 3, termina en vocal más Y, tampoco. Aplica la 4, termina en vocal tónica y consonante, tampoco termina en dos consonantes. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Agregar crush, agregar ed al final. Y eso es todo, chicos. ¿Sí? Ahora bien, los verbos irregulares, ¿sí? Los verbos irregulares, pues es más fácil ubicarlos porque no terminan en ed como lo hacen los regulares. No siguen un patrón definido o alguna regla, ¿sí? Los regulares siguen 5 reglas, como podemos notar, los irregulares no, ¿sí? Cambian su escritura y por ende también su pronunciación, parcial o totalmente. ¿A qué se refiere esto? Eh, que nosotros cuando los verbos irregulares, al escribirlos obviamente en pasado, porque solamente se utilizan en pasado, pueden cambiar su escritura y su pronunciación, obviamente, por una letra, por dos, por tres, o incluso cambiarlas, pues todo, ¿no? Cambiar todas las letras. Hay unos casos aquí, de esto, los irregulares, hay una lista larga, al igual que los regulares. El verbo fly, que es volar, en pasado se escribe flew, ¿sí? Entonces podemos ver que no termina en ed porque es irregular y su escritura no es la misma, ¿sí? Solamente la F es igual y no aplica, ¿no? Como que yo diga I fly, yo vuelo, I flew, yo volé, ¿no? Drink igual, el mismo caso. Pareciera que drink, ponerlo como drinket sería en pasado, pero no, es un irregular y se escribe como drunk. Aquí lo único que cambia es la letra U, ¿sí? Como que yo diga I drink, yo bebo, I drunk, yo bebí, ¿sí? Teach es otro ejemplo, pero este ejemplo cambia prácticamente toda la escritura y toda la pronunciación. El primero es teach, se pronuncia teach, y el segundo es taught, ¿no? Entonces cambia completamente, ¿sí? Como que yo diga I teach, yo enseño, I taught, yo enseñé, ¿sí? Entonces hay que respetar estas reglas para poder obviamente armar las oraciones, que es lo que sigue en el siguiente video, ¿sí? Con esto pues nosotros vamos a entender cómo es escribir los verbos en pasado, ¿sí? Primero detectar si es regular, si no, y si es regular, a saber qué regla aplicar en las 5, y si es irregular, pues saber cómo escribir el verbo en pasado, ¿no? ¿Sí? Sale, chicos, continuamos con el siguiente video.